La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica presenta La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida. El Salmo 50 dice lo siguiente: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, a Dios resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y en alrededor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y en la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez
Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿quién eres tú quien narrar mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Pues que tú aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros eras su parte. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que arrebate sin que nadie libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salud de Dios. Este es un fuerte llamado a poner toda nuestra confianza en Dios cuando nos sentimos asediados por muchos enemigos y por difíciles problemas de la vida. La prosperidad de los que no tienen a Dios en su vida no debe llevarnos a envidiarlos ni a desalentarnos, porque si no se arrepienten y se vuelven al Señor, se condenarán y no pueden comprar su redención, porque es de gran precio. Costó la misma sangre del Hijo de Dios. Por eso, para el hombre, con sus recursos materiales, por grandes que sean, es imposible. Solo el sincero arrepentimiento de sus graves pecados contra Dios y una fe verdadera en que Cristo pagó por sus pecados puede redimirlos. Aunque los incrédulos no lo crean y se burlen, lo cierto es que un día Dios juzgará a todo el mundo con justicia perfecta. Entonces los salvados estaremos seguros, porque estaremos protegidos por el pacto de gracia que las personas de la Trinidad hicieron en favor de todos los que nos hemos acogido al sacrificio completo que Cristo hizo por nuestros pecados. Los perdidos tendrán, después de todas sus burlas, tendrán que comparecer ante el infalible juez de toda la tierra. Entonces, después de haber creído que la demora en la ejecución del juicio era porque no ocurriría jamás, se dan cuenta con terror de su locura y su condenación será irremediable. A nosotros, los hijos de Dios, se nos exhorta a sacrificar a Dios alabanza, a invocar al Señor en la angustia y a vivir recta y santamente para la gloria de Dios. Amén. En tu palabra que me habla el alma, Jesús bendito, quiero confiar. En ella encuentro tu dulce calma, por eso siempre la he de amar. Voy a Jesús y a su palabra, pues al Señor encuentro allí. Llamo a la puerta de la gracia, nos da perdón a ti y a mí. Dulce Maestro, he de servirte, por donde quieras te seguiré. Por eso siempre he de decirte, Jesús bendito, te amaré. Voy a Jesús y a su palabra, pues al Señor encuentro allí. Llamo a la puerta de la gracia, nos da perdón a ti y a mí. Las Sagradas Escrituras. Lectura Génesis 19. Y fue
Cuando los hubo sacado fuera, dijo: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Y Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, que aquí ahora ha hallado tu siervo gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea acaso que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Escaparé ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y vivirá mi alma. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Date priesa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que allí hayas llegado. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, y con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Y así fue que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, acordóse Dios de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Empero Lot subió de Zoar y asentó en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedar en Zoar, y se alojó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y levantóse la menor y durmió con él, pero no echó de ver cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Y concibieron las 2 hijas de Lot de su padre, y parió la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también parió un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy.
escuchemos un mensaje de la Palabra de Dios. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en las puertas de la Catedral de Wittenberg, en Alemania. Las 95 tesis no pretendían generar un cisma en la Iglesia, sino refutar los errores de una práctica imperante en la Iglesia de aquel tiempo, a saber, la venta de indulgencias. La gente del medioevo no temía tanto al infierno como temían al purgatorio, porque creían que si morían perdonados y bendecidos por el sacerdote, se les garantizaba el acceso libre a través de las puertas del cielo, cuya llave, obviamente, la tenía la Iglesia de aquel entonces. Pero temían al dolor del purgatorio, porque la Iglesia enseñó que antes de llegar al cielo tenían que ser limpiados cada pecado cometido en esta vida mortal. Las indulgencias aseguraban el acortamiento de los castigos que debían soportar después de la muerte en el purgatorio. Lo que subyace al acto de Lutero es la forma como entendemos la salvación. Antes de la Reforma, la salvación se ganaba mediante obras. El hombre tenía que trabajar y esforzarse por ganarla. Incluso se podía comprar. Lutero, Calvino y otros reformadores nos llevaron de nuevo a la Biblia y cambiaron el paradigma imperante hasta aquel momento. La salvación pasó de ganarse por obras a recibirse gratuitamente, o sea, por gracia. Y como son dos visiones irreconciliables, se produjo un cisma en la Iglesia. ¿Qué es la gracia? Preguntémonos eso. ¿Qué es la gracia? Efesios 2, versículo 8, dice lo siguiente acerca de la gracia. Porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es el fundamento de la salvación, es decir, el fundamento sobre el cual Dios acepta a los hombres. La salvación es un regalo, es un don de Dios, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida. La gracia es lo contrario a pago o compensación. Cualquier cosa que una persona merezca o se haya ganado por su mérito, por su esfuerzo, es compensación. Pero la gracia no tiene nada que ver con méritos personales, y gracias a Dios por ello, porque si así fuera, nadie sería salvo, porque nadie es lo suficientemente digno. Más aún, como dice Isaías 64:6, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Es decir, nuestras justicias, nuestras mejores obras, Dios las aprecia como un estropajo inmundo. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser caído. En Adán perdimos la comunión original que teníamos con Dios y quedamos incapacitados moral y volitivamente para hacer lo bueno. O sea, no tenemos la capacidad ni la intención de hacer lo que agrada a Dios, nuestro Creador. Como humanidad, hemos llegado al punto de no distinguir lo que es malo de lo que es bueno. Por ejemplo, los seres humanos son asesinados en el vientre de sus madres y lo calificamos como un derecho. Niños y adolescentes son mutilados y hormonados para cambiar su identidad sexual y lo calificamos como un avance civilizatorio. La guerra no cesa. Niños, mujeres, ancianos, inocentes son permanentemente asesinados por el egoísmo y la avaricia del ser humano. Y no somos capaces de detenerlo. Seres humanos mueren de hambre en distintos lugares del planeta ante nuestra completa indiferencia. No, queridos amigos, la Biblia no se equivoca al decir que nuestras mejores obras ante Dios son como un trapo de inmundicia. Como humanidad solamente merecemos el justo juicio y castigo de Dios a causa de nuestros pecados. La condición moral del hombre se describe en los primeros versículos del capítulo 2 de Efesios. Efesios 2:1 dice: y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta muerte es de tipo espiritual y se manifiesta en la imposibilidad de percibir a Dios, de interactuar con Él, de tener comunión con Él. Aquello que nos mató espiritualmente hablando son nuestros delitos y pecados contra Dios. Efesios 2:2, el versículo siguiente dice:
en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. La última frase del texto que leí da a conocer la consecuencia, el castigo de nuestros pecados. Somos hijos de ira. Este es un hebraísmo para decir que aquello que caracteriza al hombre que está muerto espiritualmente a causa de sus pecados es que está bajo la ira de Dios, es que es objeto de la ira de Dios. Esta es una frase aterradora, no nos puede dejar indiferente. El hombre pecador es objeto de la ira de Dios. La ira de Dios no es la ira del hombre. La ira del hombre es un sentimiento irracional y descontrolado frente a alguna situación que consideramos injusta. Pero la ira de Dios es el justo juicio y justo castigo que nuestros pecados merecen por haber transgredido su ley. Es el juez justo dictando sentencia contra el pecador ofensor. Y este justo castigo es la muerte eterna, la separación eterna del pecador de Dios y su confinamiento en un lugar de sufrimiento que la Biblia llama infierno. Sin embargo, Dios decidió salvarnos de ese destino, no porque lo merezcamos, sino por gracia, de forma inmerecida. Versículo 4 de Efesios 2. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cómo se manifestó la gracia de Dios? Hay un versículo que lo dice con claridad, y es segunda a los Corintios capítulo 8 versículo 9. Leo: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ante todo, Dios manifiesta su gracia a través de su Hijo Jesús. Jesús es el regalo inmerecido de Dios para la humanidad, a través del cual nos otorga la salvación. Si tienes a Jesús, lo tienes todo, porque cada promesa, cada bendición que Dios tiene para el ser humano, lo concreta a través de Jesús. Lo primero que el último versículo que leí dice es que Jesús, el Hijo de Dios, era rico. En la eternidad pasada, antes de venir a esta tierra, era inmensamente rico, tanto que yo no lo puedo imaginar, y menos transmitirlo a través de mis palabras. Él era y sigue siendo Dios mismo. Eso significa que es un ser infinito, que no está sujeto al tiempo ni al espacio. Por medio de Él fue creado el universo, y con toda su hermosura y riqueza material, no es más que una ínfima manifestación de su poder y de su gloria. Él era rico. Lo segundo que el versículo dice, para explicar cómo se manifestó la gracia de Dios, es que siendo rico, se hizo pobre. ¿Qué tan pobre se hizo nuestro Salvador? Vino a este mundo, nació como un niño, experimentó la pobreza material, siendo santo, vivió entre pecadores, pero su pobreza llegó a un extremo que no podemos entender. Filipenses 2:8 la describe: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Estando en la forma de hombre, se humilló, se empobreció hasta la muerte, y no cualquier forma de morir, sino la cruz, la forma más cruenta y humillante de aquel tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Esta es la pregunta: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué dejó la riqueza de su gloria y se humilló, muriendo en la cruz? El versículo responde esa pregunta: por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, porque nos ama, porque te ama con un amor que ni tú ni yo podemos comprender. Romanos 5:8 dice: mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores, no había nada bueno en nosotros, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, absolutamente imposibilitados de buscar a Dios. Sin embargo, Dios nos amó y proveyó un medio para que fuésemos salvos. Envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz, y estando en la cruz, cargó
el castigo que nuestros pecados merecían, ¿realmente crees que tú puedes aportar algo a tu salvación? Si Dios, en la persona de su Hijo Jesús, dejó su riqueza celestial, vino a esta tierra y murió en la cruz para llevar el castigo que tus pecados merecían, ¿tú crees que puedes hacer algo que remotamente se compare a eso? Absolutamente no. Lo único que tienes que hacer, porque no puedes hacer nada más, es creer. Efesios 2:8, el versículo que partí considerando. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Incluso la fe es un regalo, es un don que Dios nos da a través de Cristo. La fe es el medio mediante el cual nos apropiamos de la salvación que Dios tiene para nosotros. Algunos se niegan a aceptar que no tengan nada que aportar a su salvación. Quieren ser agentes activos en su salvación, hacer obras para ganarlas. Las obras sí deben estar en la vida de un creyente, pero no para conseguir su salvación, sino para demostrar que efectivamente ha sido salvo. Las obras, las buenas obras, son la señal externa del cambio que Dios ha operado en nuestro interior. No rechaces la salvación que Dios te ofrece gratuitamente, por gracia, a través de su Hijo Jesús. Acéptala por fe. Que el Señor te bendiga. Hemos presentado La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.